quién era Jesús, cómo nació y cómo terminó. Y sabiendo estos 4 evangelios, cómo Jesús vivió, es como nos va a apasionar ser como Jesús. ¿Cuántos están acá? Ser como Jesús. El Señor Jesús tuvo menos tiempo que todos los que tenemos nosotros en el evangelio aquí de convertidos. Y hizo tanto, se mostró tanto como Él era, mostró tanto a su Padre como Él era. Y les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Siempre habló de su Padre, siempre habló de que él y su Padre eran uno. Siempre habló, Jesús siempre habló de su Padre, siempre dijo que las obras que hacía, que veía al Padre hacer, Él las hacía. ¿Dónde las vio? En la eternidad, porque ¿dónde vio al Padre hacer las cosas naturalmente como Él las anduvo haciendo? Solo en la eternidad. Todo lo que veo hacer a mi Padre hago. Mi Padre y yo somos unos, y siempre puso al Padre como su Padre, como el que lo envió a la tierra. Entonces Jesús tuvo muy poquito tiempo, pero en ese poquito tiempo nos deja 4 evangelios para conocerle en toda su totalidad. ¿Cuántos están acá? Nos deja los 4 evangelios para conocerlo, cómo Él era y quién era Él y cómo fue enviado y cómo iba a terminar. Pero ahí todo es de Jesús, aunque la Biblia todo desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla en figuras de Jesús. Todos los salmos, los profetas, todos nos hablan de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en sí la vida de Jesús, lo que Él hizo, lo que nos profetiza la Biblia, los profetas, de lo que iba a venir, cómo iba a ser Jesús, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a ser el Redentor, cómo iba a ser el que perdonara nuestros pecados, el que sanara nuestras enfermedades. Los profetas lo profetizaron. Pero lo que es Jesús realmente, eso es lo que nosotros tenemos que conocer mayormente. ¿Cuántos están acá? Si de alguien va usted a hablarle a una persona, es de Jesús. Si de alguien va usted a testificarles, es de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos salvó, Él es el que nos redimió, Él es el que nos ha apartado para el Padre, Él es el que nos está guiando para un encuentro final con nuestro Dios, con el Padre. Entonces, si de algo vamos, o de alguien vamos a hablar más, es de Jesús. La gente ahorita necesita oír lo más claro que usted pueda hablarles de Jesús. Una vez que la gente tenga el conocimiento de quién es Jesús, usted y yo libramos una responsabilidad. Le decía al pastor que hace 2 días estaba en el banco y y yo primero estaba llenando los papelitos ahí en una rueda, que ahí están todos los papeles, y luego estaban 2 mujeres en la ventanilla ya haciendo sus transacciones ahí, sus trabajos, pero luego después se cambiaron para donde yo estaba y yo me fui a la línea. Y cómo estaban hablando, una por más que la quería convencer de que fuera a la iglesia, de que como que la quería evangelizar, y la otra que parecía que tenía bocina, porque hay veces que se nos olvida que estamos en lugares públicos o que hay más gente que a veces que no tienen que oír. Pero bueno, lo del Señor, que lo oiga todo mundo, pero lo que se expresan muchas veces la gente, eso es lo que no quisiéramos que nadie lo oyera. Ya con uno que lo oiga es suficiente de las negativeces y de las cosas que ponen de pretexto para acercarse al Señor. Entonces estaba la mujer como queriendo testificar con una voz moderada, despacio, y la otra, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo no, ni soy católica ni soy cristiana, me bauticé en la católica, pero no soy católica, pero no me gusta, porque fui a una y no me gustó, fui a la otra, y estaba hablando muy recio y yo oyendo todo, ¿verdad? Entonces, es más fácil que la gente hable de todo lo que no le gusta a que vaya a hablar de Jesús. ¿Sí me expliqué? Cuando usted le hable de Jesús y la persona conozca a Jesús, se le van a ir todas las cosas, se le van a dispersar todas las malas experiencias que tengan de algunas iglesias o de algunas personas, pero realmente el que tiene que apasionarnos es Jesús. Entonces, cuando alguien se expresa de que no le gustó y que no esto y que no lo otro y que para qué va y que mejor no va y estaba hablando bien fuerte, y yo de mi parte como pastora, pues es una pena que hablen de una iglesia.
y mayormente a veces pues hablan de mayormente de los principales, ¿verdad? A veces de los líderes, de la manera en cómo se hacen las cosas o de la manera como los trataron. Entonces, es una pena que la gente caiga en esa actitud y cierre sus oídos para conocer verdaderamente quién es Jesús, para conocer verdaderamente quién es el que les está hablando, quién es el que les está mostrando pues el amor o la salvación. Entonces, para nosotros somos la conexión de Dios a este mundo. ¿Cuántos saben esto? Desde que nos entregamos al Señor, tenemos una grande comisión de hablarle a la gente de Jesús, porque nosotros, una vez que alguien fue conexión de Dios para nosotros, para reconciliarnos con Jesús, con Dios. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros nos convertimos en la conexión de Dios para el mundo. ¿Cuántos están acá? Nosotros nos convertimos en la conexión. Nosotros somos los responsables de hablar quién es Jesús. No tanto que de muchas cosas que no entiende la gente, sino nada más de quién es Jesús. Y le digo, si nosotros estamos seguros y convincentes o convencidos quién es Jesús en nuestra vida, se va a hacer muy fácil hablar usted y yo de Jesús. Somos la conexión en esta generación, hermanos. Somos los responsables de una vez que les hablemos de Jesús, o sea, de Jesús el Salvador. Que no les hablemos de otras cosas. Hay veces que es preferible hablarles de Jesús y luego después hablarles que los invita a la iglesia. Porque cuando les está hablando de Jesús, aún del Señor, pueden hablar, decir que no es bueno, que Dios no hizo nada por ellos, o que se pueden quejar de Jesús. Pero una vez que caiga la semilla de la palabra, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador, puede hacer que surja una convicción y le acepten. ¿Cuántos están acá? Porque una vez que el Espíritu Santo les traiga una convicción de una verdad que están escuchando, porque Jesús es una verdad, Jesús es una persona, Jesús es Dios mismo. Jesús se hizo persona para nosotros, pero es Dios mismo. Entonces, cuando nosotros le hablamos de Jesús, es más fácil que el Espíritu Santo nos ayude a conviccionar a esa persona. Y sean más cortas las palabras que nosotros hablemos y que el Espíritu Santo traiga la convicción. Por eso cuando vamos a ir a una casa o a un hospital o a hablarle a alguien o que lo tiene al lado, usted dígale, Espíritu Santo, ayúdame a convencerlo. O sea, nosotros a veces sí decimos, se convenció de lo que le dije, o sea, como diciendo, me creyó lo que le dije, pero mejor el Espíritu Santo que lo conviccione. ¿Cuántos están acá? Una vez que usted le hable las palabras más sencillas, pero cargadas de verdad, cargadas de vida, con la experiencia vivida en su espíritu y con las experiencias que ha vivido, no tiene para dónde hacerse la persona. La persona tiene que en ese momento oír la verdad, oír testimonio, pero que el testimonio esté saliendo limpio. O sea, todos los testimonios son limpios, pero la persona en ese momento, ¿cómo anda? ¿Sí me explico? Mira, todo se trata de pureza de la palabra, se trata de limpieza de la palabra, se trata de un espíritu limpio. ¿Con qué espíritu transmitimos? Se trata de andar limpio nosotros, que no traigamos contaminación y que todo sea agarrado todo y todo sea metido en esa persona, en sus oídos y luego en su corazón y luego en su espíritu. ¿Cuántos están acá? Porque hay gente que ha entregado su vida y ha dicho, yo te recibo, Señor, en mi corazón, pero en su espíritu no pasó nada. ¿Sí les ha pasado a ustedes en experiencias que a veces se convirtió al Señor? ¿Qué es el convertirse? Que entregó su vida al Señor. Nada más hizo una confesión. Pero ahora vamos a ver la conversión. Una conversión es realmente dejar todo lo que estaba haciendo y de veras convertirse a Jesús. ¿Cuántos están acá?
Una cosa es que muchas veces nosotros hemos llevado a la gente y confiesa lo de Romanos, y confiesa, y es muy bueno, es un buen paso, pero vamos a ver qué hay de conversión, de convertido. Por eso entra por el oído, viene al corazón, pero luego lo más importante es en el espíritu, que se lleve ahí a cabo una redención en su espíritu. ¿Cuántos están acá? Ahí cuando Dios de veras llega ahí al espíritu, hay una conversión que no se desconvierte por nada del mundo, por nada, porque hubo una conversión de veras. Estamos hablando de que nosotros sepamos 100% quién es Jesús. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús nació, ¿verdad?, de una virgen y se hizo carne, nació como un bebé y creció y se estuvo ahí criando con José y María, sus padres adoptivos, los cuales Dios escogió para él, para Jesús. Pero ¿quién es Jesús realmente? Eso es lo que la gente tiene que saber. Ya no es quién seas tú, sino quién es Jesús. ¿Cuántos están acá? La gente tiene que entender que Jesús vino al mundo con un propósito muy definido, muy especial para salvarlos y para llevarlos al cielo. Pero nosotros somos la conexión, hermanos. Estoy tratando de que podamos nosotros llevar una secuencia en cuanto al evangelismo, que lo hagamos fuerte en nuestra vida, que seamos verdaderamente testigos de que de veras conocemos a Jesús. Hay veces que nos han agarrado en, a ver, dime más de Jesús. No, pues Jesús esto, y te limitas, se te acaban los recursos, porque lo más importante es conocer a Jesús, a qué vino, qué hizo y por qué se fue. Eso es lo más importante, hermano. Saber quién es Jesús, no como dice el cantito, es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Todos esos nombres son preciosos, pero verdaderamente, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? ¿Qué ha dejado caer como un peso de gloria Jesús en nuestras vidas? Si nosotros conociéramos a Jesús en todo lo que dice que es, nosotros también haríamos las cosas que Él hizo. Incansable, pudo hacer lo que en 3 años y medio, en 3 años, 36 meses. Mira, Jesús y el apóstol Pablo son los que yo creo que han hecho más trabajo que se registre en toda la Biblia. Jesús en 3 años y medio se mostró todo lo que era el Padre. Con esos 3 años bastó para que Dios se mostrara. Jesús era la esencia del Padre mismo. ¿Cuántos están acá? Y nos lo dejó. Y el apóstol Pablo en 2 años evangelizó todo Asia Menor. ¿Cómo le hizo? Yo no sé cómo le hizo, pero ahí lo registra la Biblia, y del apóstol Pablo hay que aprender. Así es que para nosotros en esta noche necesitamos conocer a Jesús en toda su intimidad, en toda su totalidad. Dios quiere que le conozcamos, hermano, que le conozcamos, que penetremos hasta lugares íntimos, que Dios nos lo revele para poder nosotros hacer algo. ¿Por qué no podemos hacer algo? ¿Por qué no está la iglesia ahorita llena? Es un cambio de día, es una manera que un esfuerzo. Si es a mediados de la semana, ya tuvimos un lunes y un martes de descanso, el miércoles es día de reunión. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se está haciendo así estos últimos tiempos? No quieramos ser una iglesia independiente, ni una familia independiente, ni una persona independiente. No podemos vivir independientemente. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús que nos ayude. No podemos seguir con una rutina de una vida cristiana como la estamos viviendo. No podemos seguir así, hermanos. No podemos.
No podemos levantarnos una mañana y no tener nada de comunión con Dios, ni de la palabra, ni de nada. Si hay alguien que nos va a bendecir, es la palabra. Si por alguien nos va a hablar Dios, es por la palabra. Nos va a enriquecer nuestro espíritu Dios por la palabra. No hay un día que usted no debe de dejar, no debe de haber un día que usted no lea la palabra. Todos los días, para conocer más a Jesús, es una de las mejores maneras de conocer a Jesús. Cuando usted lee la Biblia, usted se enamora más y más y más. A mí me da 1 hora, 2 horas y estoy viendo y se me hace corto 1 hora estar leyendo, se me hace una hora estar oyendo, se me hace 1 hora. Hermano, necesitamos conocer a Dios más íntimamente. Mañana es un día de oración. ¿Qué es un día de oración mañana? Venir a postrarnos, a ponernos en las manos del Señor. Ve la necesidad que hay en la iglesia, ve la necesidad que hay en nosotros. Entonces, mañana es un día de oración. Por eso es que Dios le ha dicho al pastor que lo pongamos. Tuvimos un tiempo, hace tiempo tuvimos varios tiempos de oraciones muy fuertes. Una de ellos fue unos viernes, después hubo un tiempo en los jueves, pero mira, hermanos, después tuvimos un tiempo más de 1 año y medio aquí en la mañana, a las 9 de la mañana constantemente, y otros tiempos que ha habido a las 5 de la mañana. Pero ¿por qué se hace? Por la misma necesidad de cada uno de nosotros. La oración y la palabra nos va a llevar a conocer más al Señor, pero no podemos vivir independientes, no dependiendo de la palabra, no dependiendo de Jesús, como que todo lo podemos hacer sin Jesús, como que no necesitamos ver la palabra. No hay un día que no se lea esta palabra, no hay un día que la entiendamos toda, a lo mejor no, pero hay cosas que se quedan en nuestro espíritu. Esta palabra no debe de dejarla de leer todos los días, al momento que usted tenga la oportunidad, si en la mañana o a mediodía o en la noche, y cuando esté en la casa, lea lo que es la palabra, la Biblia así de hoja, no lo lea en su device, no lo vea en su aparato. Es bueno leer la palabra, es bueno tener un libro en la mano, es bueno que haya muchas Biblias en la casa. ¿Cuántos están acá? Es bueno, hermanos, es bueno conocer a Jesús en toda su plenitud, en todo su esplendor. Usted tiene, muy aparte de que usted sabe que Jesús es su Salvador, es su Redentor, es el que lo redimió, es el que ha preparado el camino para el Padre, porque Jesús dice en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Dice en Tito, yo soy el puente, o sea, no hay otro. Eso es, hermano, sabemos esto, pero usted vea los 4 evangelios, usted tiene que decirle a la gente, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús iba a la casa de alguien que quería que fuera para que orara por sus enfermos y sanaba. Jesús resucitó una niña, Jesús anduvo dándoles de comer, Jesús andaba evangelizando. Eso es lo que tenemos que saber. En su profundidad, Jesús vino al mundo con un propósito muy especial. Hábleles de acuerdo con la palabra. Para usted decirle, para qué vino Jesús, usted dígale, mira, dice Lucas 19:10 que Jesús vino a rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Hábleles con la palabra. La misma palabra es la que los va a salvar, los va a conviccionar. Decía el pastor unos mensajes atrás, antes, hermanos, con una guitarra sin muchos instrumentos, caía la bendición de Dios. Antes, con nada más leer la palabra, usted ya estaba llorando. Antes, con un canto que se cantaba como fuera, con agrupación o sencilla la persona, caía la presencia de Dios, pero era el espíritu de cada uno que estaba dispuesto. Pero ahora venimos cargados, venimos preocupados, venimos pensando en muchas cosas. Entre más años pasan, más cosas se acumulan para pensar. Es obvio que entre más años pasan, usted ya tiene más cosas en su conciencia, en su subconsciente, y ya tiene más en el almacén.
La gente dice, tengo 50 años, por ejemplo, y 9 en el vientre de mi madre. Tengo 60 y 9 meses. Tengo 20 y 9 meses. Nadie pensaba en esos 9 meses que ya estaba viviendo usted ahí adentro del vientre de su madre, ¿verdad? Pero tenemos tantos años y tantas cosas que hemos acumulado, cosas buenas y cosas no, y a pasar de cada día, muchas cosas oye de sus hijos, muchas cosas ve, muchas cosas tiene las experiencias. Entonces venimos muchas veces a la iglesia, venimos a la hora y media o 2, cuando mucho que estamos en un servicio, venimos cargados, venimos pesados para oír. Por eso es que no hay esa libertad de cuando está la alabanza, la adoración, usted libremente debe de olvidarse por completo de todo. Si fuera un requisito y Dios nos dijera, cuando entres por esas puertas, olvídate de todo, yo creo que hubiera un avivamiento en nuestras vidas muy rápido, el que se ha deseado por mucho tiempo, el que todos anhelamos, el que todos queremos. Debemos de despejarnos de todo entonces para poder estar muy sensibles a lo del Espíritu. ¿Cuántos están acá? Si en ese momento dijera el Señor, borra todo, nada más piensa en mí, ¿qué hice por ti? Piensa en mí, ¿qué te tengo reservado acá en el cielo? Nomás piensa en mí. Oiga, nos caería así como que nos traería vida y resucitaríamos y nos conectaríamos muy pronto, muy directo. No nos importaría quién estuviera, quién no estuviera, pero eso es, si nosotros dejamos de estar pesados para oír, experimentaríamos una bendición mayor cada reunión. ¿Cuántos están acá? Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso. Dios deja su bendición en la reunión de los santos, en la congregación, porque viene usted, pero tenemos que pedirle al Señor que cuando entremos por esas puertas, hermano, mire, el hermano estaba orando ya, hay unos minutos anticipados, no es la oración para comenzar, pero se ha puesto el hermano para orar por la autoridad que es el pastor, para que todo mundo deje de hablar, calle sus niños, lo siente, ya cuando empieza a orar el hermano, ya nadie debe de estar hablando, no debe de oírse pláticas, no debe de oírse nada, porque ya esa oración ya nos está preparando para cuando comiencemos a adorar. ¿Cuántos están acá? Esté sentado o esté de pie, usted ya está conectándose con esa oración y sintonizándose y diciéndole, Padre, sí, Señor, ya vine, ya estoy aquí, Padre, bendíceme, Señor, quiero oír con los oídos espirituales, Padre, quiero, Señor, estar despejados. Todo el día pensé, hice y me hicieron y tantas cosas, pero ahora ya quiero estar quieto y reposado para oír tu palabra. Por eso le digo que aún con los cantitos, con los cantos, usted puede sentir la gloria del Señor con esos cantos, hasta con la primera oración que se está haciendo. ¿Cuántos están acá? Pero porque necesitamos prepararnos, necesitamos que nuestro oído no esté gravoso, no se haya grabado nuestro oído para oír, dice la palabra, que esté sensible, hermano. Así como usted ha visto a gente que de pronto hay tiempos que está muy sensible hasta para llorar. Está muy susceptible para que la ofendan o lo ofendan. No le pueden decir nada porque hay sentimiento muy rápido. Eso deberíamos de hacerlo a un lado. Más bien deberíamos de estar muy sensibles a lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos están acá? Sensibles, sensibles. Entonces, es una manera, hermanos, muy profunda de que conozcamos quién es Jesús en nuestra vida para poderle decir a la gente, ya que la gente
a la que usted escuche por excusas que no sigue al Señor, dígale, déjate de excusas. Mira lo que Jesús hizo por nosotros, mira lo que hizo Jesús por ti, mira lo que hizo, mira lo que pagó su precio, mira lo que está haciendo y todavía está haciendo y todavía está intercediendo por nosotros. Todavía es el sumo sacerdote que está sentado ahí intercediendo por nosotros como abogado, todavía es nuestro doctor, todavía es nuestro médico, todavía es esto y todavía es esto y todavía es esto. A ver qué es lo que le sacan a Jesús. A ver, ¿qué van a decir de Jesús? Usted bíblicamente agarre sus escrituras. Dígale, Jesús vino al mundo con un propósito muy especial. Lucas 19:10. Aquí hay dos aplicaciones. Una, de que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando en un contexto de las almas, pero también hay otra enseñanza que vino a salvar lo que se había perdido, las reuniones en casas. Pero vamos a dejarlo en la salvación. Entonces, para dar su vida en rescate por nosotros, en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Estas son las palabras que tenemos que hablarle a la gente. ¿Para qué vino Jesús? Para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Para eso es que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí están aquí? En primera de Juan 3:8, si está notando las escrituras, esto es conocer quién es Jesús. En primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios, y ahí después todo lo que usted está escuchando. ¿A qué vino Jesús? Para darnos vida eterna, hermanos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:11 y 12. ¿Sí? Y ahí más que todo usted le mete Juan 3:16. Porque es el Hijo de Dios, el que se dio por rescate para nosotros. ¿Para qué vino Jesús o quién es Jesús? Jesús vino para restaurar nuestra vida y llevarnos al Padre, porque Jesús es el único que puede darnos acceso al Padre. Hoy estábamos en un estacionamiento de los testigos de Jehová. No sé cómo puede ser que, si la Biblia me dice que Jesús es el camino, Jesús es la salvación, no podemos llegar a Jehová, a Hashem, no podemos llegar a Jehová así directo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para ser como el puente para llegar al Padre. No sé qué doctrina tienen, pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que si conocemos a Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. ¿Cuántos están acá? Entonces Jesús vino para restaurar nuestra vida, para llevarnos al Padre. Entonces Jesús mismo vino a mostrarnos cómo era Dios. Jesús siempre les expresó a sus discípulos: si me conoces, también a mi Padre conoces. Y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Quería decir que andando caminando, los discípulos, la gente estaban viendo al Padre, pero en la figura de Jesús. Pero estaban viendo al Padre. Eso es lo que dice aquí en Juan 14. Si me conoces, dijo Jesús, también a mi Padre conoces. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14. Entonces Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Juan 4:9-10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Entonces, Él nos mostró el amor de Dios, Él nos mostró el poder de Dios. Y es una vida muy ejemplar, muy divina, muy santa, la vida de Jesús. Y de Él principalmente tenemos que aprender. ¿Cuántos están acá? Amén. Levante su mano. Dígale, yo tengo que aprender de mi modelo.
y mi modelo es Jesús. Y le quiero conocer. Le quiero conocer más. Quiero conocerle. Yo quiero ser la conexión de Dios a este mundo. Yo quiero llevar al perdido a Jesús. Yo quiero conocerle más en la intimidad. Jesús es la esencia de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todas las cosas que usted tiene preparadas para nosotros, Señor, no llegan a un precio, porque es incalculable, Padre. Póngase de pie en unos momentos. Una cosa más importante antes de orar, de seguir. Uno de los propósitos de Dios más definidos, más increíbles, más preciosos y más excelentes es que en Primera de Pedro 2:9 Jesús dijo que Él quería que nosotros fuéramos una nación santa, un sacerdocio. ¿Sabe para qué? Los sacerdotes es alguien que puede entrar a la presencia de Dios, nada más, eso es. Y Él quiso que siempre entráramos a su presencia, que siempre le conociéramos más, que siempre Jesús dijo que Él quería que fuéramos sacerdotes, cada uno de nosotros, y que entráramos ahí, como dice Hebreos, entremos pues, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de Dios, hasta el trono de la gracia. ¿Quiénes son los que se pueden entrar hasta el trono de la gracia? Diga, los sacerdotes. Y eso es lo que Dios quiso en su infinita misericordia, en su soberanía, que toda la iglesia fuéramos sacerdotes para que pudiéramos entrar y conocerle más. Usted y yo necesitamos conocer a Jesús más y más y más y más para llegar a ser la conexión de Dios